Muy buenos días para todos. Siendo las 17 de la mañana, damos por inicio la sesión de participación y comunicaciones el día de hoy. Secretario, ¿me colabora con el llamado a lista y verificación del quórum, por favor? Buenos días para todos. Andrés Ardila, Andrés Ardila, el nuevo liberalismo presente. Liliana Uccelli, Muy buenos días para todas y para todos. Liliana Uccelli presente. Sergio Cáceres, Hola a todos, Sergio Cáceres presente. Sandra Cantillo, Sergio Cardona, Muy buenos días para todos. Sergio Cardona, Partido Liberal presente. Michael González, Hola a todos, Michael González, Centro Democrático presente. Tomás López, Buenos días para todos. A la persona que nos acompaña de la alcaldía, buenos días. Tomás López, presente. Andrea Lugo, Muy buenos días, señor presidente, señor secretario, compañeros ediles, a la alcaldía local, muy buenos días. Andrea Lugo, el partido Mira presente. Jorge Moreno, Muy buenos días para todos nuevamente. Jorge Moreno, Partido en Marcha, presente. Dani Conde, Muy buenos días para todos. Dani Conde, Partido en Marcha presente. Jesús María Vivas, Firme por la patria, Gracias, buenos días, señor presidente, señor secretario, compañeros ediles, a los invitados, a nuestro enlace de la alcaldía, Sebastián Ovaque, Jesús Vivas, presente. Sandra Cantillo, Buenos días para todos. Sandra Cantillo, Partido Alianza Verde presente, llegando al recinto. con 10 ediles presentes en el recinto, tenemos quórum decisorio, señor presidente. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Por favor, damos lectura al orden del día de hoy y lo sometemos a votación. Comisión décima, Participación y Comunicaciones, miércoles 6 de mayo del 2025. Primero llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, tema, constructores 2026, áreas de participación. Cuarto, intervención de los ediles y respuestas de la entidad. Quinto, proposiciones y varios. Jorge Moreno, presidente. Sergio Cáceres, vicepresidente. Lo vamos a someter a votación. Andrés Ardila, Apruebo. Liliana Uccelli, Liliana Uccelli aprueba. Sergio Cáceres, Apruebo. Sandra Cantillo, Apruebo el orden del día. Sergio Cardona, Apruebo el orden del día. Michael González, Apruebo. Tomás López, Apruebo el orden del día. Andrea Lugo, Apruebo el orden del día. Jorge Moreno, Jorge Moreno aprueba. Dani Conde, Dani Conde, aprueba. Jesús María Vivas. Apruebo. Queda aprobado el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Estimados compañeros, para hoy el tema que viene a presentar la alcaldía local de Usaquén es la estrategia de construye local de presupuestos participativos 2026. La doctora Lina Cáceres ha venido a exponer esta estrategia el día de hoy. Dentro del cuestionario, en algunas preguntas que se formularon fue cuántas propuestas estarían en ejecución en el 2026, a qué área pertenecen, cuántas mesas de co-creación han realizado, existen alertas para la ejecución de alguna propuesta. Entonces, esas preguntitas fueron las que se le enviaron a la doctora Lina. Doctora Lina, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Presidente, muchas gracias. Muy buenos días a todos los ediles y edilesas y pues a las personas que
que nos siguen aquí a través de la transmisión que hacen en vivo. Como bien lo menciona el presidente, hoy lo que les vamos a presentar desde la alcaldía local es el avance de la implementación de la estrategia Construye Local, presupuestos participativos para la vigencia 2026. Como pues ustedes saben, pues este es un tema que tiene que ver directamente con Proyecta Local Presupuestos Participativos y es un tema que pues año a año presentamos nosotros como parte de la información que debemos darle a la JAL sobre cómo se ha ido ejecutando o cómo se van ejecutando algunas de las metas del plan de desarrollo en el componente participativo. Como lo están viendo allí en la pantalla, digamos que cada vigencia, desde el mes de junio más o menos, hacemos la implementación de Proyecta Local Presupuestos Participativos, que es la estrategia a través de la cual la ciudadanía propone, luego prioriza las iniciativas del componente participativo que se van a ejecutar en la vigencia 2026. Ese proceso de Proyecta Local termina, digámoslo así, con la firma del acta de acuerdos participativos, que pues es el acta que... Compañeros, por favor, les pedimos respeto a la funcionaria, compañeros de la bancada del Centro Democrático. Compañeros de la bancada del Centro Democrático, gracias. A toda la corporación le pedimos respeto acá con la doctora Lina. Muchas gracias. Entonces, como les decía, el proceso de Proyecta Local termina con la firma del acta de acuerdos participativos que pues da la ruta para la ejecución de las propuestas en la siguiente vigencia. Una vez inicia, en este caso 2026, el año pasado tuvimos, pues en el acta de acuerdos participativos se registró la participación de 10.008 ciudadanos y ciudadanas de la localidad para la ejecución de las propuestas que les voy a contar ahorita en un momentito. Y arrancamos entonces el 2026 con el primer paso en la implementación de Construye Local, que son las mesas de cocreación. Una vez realizamos esas mesas de cocreación, tenemos los insumos para la formulación de los proyectos de inversión de alcaldía local, luego se hace el proceso de contratación y se materializan las iniciativas o pues se ejecutan para su materialización al final del proceso y arranca pues ya 2027 y se repite el proceso año a año. ¿Qué es lo que tenemos allí? Básicamente, pues esto es un recordatorio. Tenemos en Proyecta Local Presupuestos Participativos unas rutas de participación ciudadana, que son 3. Una es Imaginémoslo Local, que tiene 2 versiones. Una es los diálogos generales, a través del cual pues colectivamente se construyen propuestas en las metas que han sido programadas por esta ruta. Hay otros diálogos que son diferenciales, que son espacios de concertación, en los que con los grupos diferenciales que tenemos disponibles en la circular, jóvenes, mujeres, ruralidad, LGTBI, grupos étnicos y ya. Se hace pues este proceso de concertación en las rutas que han sido programadas con ellos. Esta ruta, como les dije al comienzo, es una ruta de construcción colectiva de propuestas. Por otro lado está la ruta de construcción autónoma que se llama Idea lo Local, en donde los ciudadanos y ciudadanas interesados en postular propuestas en las metas programadas por esta ruta, pues pueden acercarse a los puntos de inscripción de propuestas o registrarlas ellos mismos desde su casa a través de la plataforma. Y por otro lado está la ruta Transforma lo Local, que pues es una ruta para temas de infraestructura y parques. Y en esta ruta lo que se hace básicamente es el líder de planeación de infraestructura y el alcalde con el equipo pues de planeación distrital seleccionan unos puntos de intervención, sean parques, sean andenes o sea malla vial. Y allí, digamos que esos puntos son sometidos a priorización por parte de la ciudadanía. Y entonces, pues esta estrategia o esta ruta más bien de participación funciona un poco diferente en el sentido en el que no es una ruta en la que la ciudadanía propone, sino que simplemente prioriza. Esto es como a modo de recordatorio. ¿Qué tenemos entonces en 2026?
Sí, así es. O sea, planeación distrital lo que hace es que nos envía un listado de puntos que se llaman pues proyectos integrales de proximidad y estos, digamos que le dicen a la alcaldía como, bueno, usted tenga en cuenta el presupuesto que tiene programado y tenga en cuenta el plan de intervención que usted ya tiene pensado y lo que ha intervenido en vigencias anteriores y seleccione de estos los que usted pueda, o sea, los que pueda efectivamente intervenir y le alcance la plata y que, bueno, o sea, como todo esto que ellos tienen en cuenta. Y allí el equipo de infraestructura y de planeación dan unos puntos de intervención y esos son los que se le presentan a la ciudadanía para que ellos prioricen. A diferencia de las otras rutas, en esto que priorizan, lo que están priorizando es el orden en el que se van a ejecutar, porque esos puntos allí, digamos que si hay 7 puntos de intervención a través de transformar lo local, pues esos 7 puntos se ejecutan, solo que la gente pues dice, queremos que primero hagan este parque, queremos que primero hagan esta vía. Pero todo eso está allí pues como dentro del plan. Para 2026 entonces, ¿qué tenemos? En total tenemos 45 propuestas en ejecución. 16 de esas 45, 16 fueron construidas a través de idea lo local. 13 fueron construidas en los diálogos generales, 8 en los diálogos diferenciales, distribuidos de la siguiente manera. Se construyeron 2 propuestas en el diálogo diferencial étnico, una para indígenas, una para comunidad NAR. 3 propuestas salieron del diálogo, pues, de los diálogos diferenciales de mujer. Una propuesta salió del diálogo diferencial de la ruralidad. Una propuesta salió del diálogo diferencial de comunidad LGTBIQ y una propuesta salió del diálogo diferencial de jóvenes. Y por otro lado, a través de la ruta Transforma lo Local, pues se priorizaron 8 puntos de intervención. ¿Cómo están distribuidas esas propuestas en términos de cuáles son las áreas que van a través de sus proyectos de inversión a ejecutar esas propuestas? El equipo de ambiente y animales tiene 8 propuestas para ejecución, cultura tiene 6 propuestas para ejecución, participación 4, salud mental tiene 1, deportes tiene 4, mujer y género 4, teniendo en cuenta que mujer y género construyó 3 propuestas a través de la ruta diferencial y una propuesta se construyó a través de diálogos, que es la propuesta que tiene que ver con la meta de prevención de la violencia familiar, que pertenece a, digamos que el área o el sector es integración social, pero históricamente se ha ejecutado a través del proyecto de inversión de mujer y género. No, esta es en general, o sea, es todo lo que se va, son todas las que se van a ejecutar. De infraestructura tenemos 8, desarrollo económico hay 4 propuestas, que esto pues ellos habían tenido la vigencia anterior menos y esta vez tienen el doble de propuestas por ejecutar, y seguridad va a ejecutar 6 propuestas. Como les conté al comienzo, digamos que lo inicial en todo este proceso se generan las mesas de co-creación, que pues ya les cuento cómo han avanzado. Y una vez se generan estas mesas de co-creación, que son los espacios en los que con la ciudadanía o pues con el promotor como tal, nos sentamos para ver efectivamente qué era lo que querían construir, o sea, cuál era la idea que tenían. Revisamos si esa idea es viable, digamos que dentro de lo que pues podemos hacer en el marco de los criterios de elegibilidad y viabilidad, porque hay sectores en los que pues los criterios de elegibilidad y viabilidad se van modificando año a año. Eso no pasa en todos los casos, pero se hacen a veces modificaciones pequeñas que hacen que una vez el sector, digamos, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad viabiliza, cuando estamos en Proyecta Local Presupuestos Participativos, viabilizan una iniciativa, dicen, esto sí se puede hacer. Avanzamos al siguiente año y cuando empezamos a ejecutar esto, es como, no, ustedes no pueden hacer eso. Entonces allí, digamos que sí ha habido un llamado de atención en relación con eso de los criterios, porque muchas veces los criterios de aprobación nos dicen que sí es posible, pero al siguiente año, cuando vamos a ver los criterios de elegibilidad y viabilidad, hay cosas o hay aspectos de las iniciativas que no se pueden ejecutar. En Usaquén no nos ha pasado que no sea viable una propuesta por completo,
pero sí estamos pues en un caso en particular revisando allí qué pasa con la ejecución de una actividad, de una propuesta como tal. Y allí es en donde entramos pues de manera muy intensa a conversar con el promotor para ver de qué manera nos podemos acercar mucho a la ejecución de la propuesta tal y como se la habían imaginado. Digamos que eso hace parte del proceso y es que cuando se tienen dudas sobre si una iniciativa es viable en su ejecución o no, pues nosotros lo que hacemos es, o cada área llama al sector correspondiente para verificar que efectivamente sí sea posible ejecutar la propuesta tal y como se pensó, o si con el promotor pues debemos llegar a unos acuerdos para poder ejecutarla lo más fiel posible a lo que fue priorizado, porque pues digamos que gran parte de todo esto es que hay un mandato ciudadano allí que se justifica con una votación que tiene o una priorización que tiene por parte de la ciudadanía una iniciativa. Y en ese sentido, pues nosotros como administración no podemos desconocer eh, esa priorización y debemos acercarnos como lo más que se pueda a la ejecución de eso que la ciudadanía priorizó. Entonces, en esas mesas, pues lo que hacemos es justamente pues conversar sobre todos esos temas, verificar que efectivamente sea viable, verificar que efectivamente contemos con todo lo que se necesita para poder ejecutarla y también en estas mesas cada uno de los promotores asume pues un rol, sea de beneficiario, sea un promotor neutral que no quiere pues digamos que estar como al tanto de cómo se ejecuta. Hay otros promotores que desde el comienzo dicen yo quiero ser ejecutor y eso quiere decir que voy a estar, eh, digamos, muy pendiente de cuando salga el proceso de contratación para participar allí. Y hay otros promotores que dicen simplemente yo quiero ser veedor. Esto, digamos que desde el comienzo debe ser muy claro, tanto para los promotores como para nosotros como alcaldía local, porque pues dependiendo del rol que ellos asuman, pues va a haber partes del proceso en donde pues ellos no pueden estar como directamente involucrados, porque si van a ser ejecutores, pues cómo van a estar en toda la, digamos que formulación y al tanto de todo lo que técnicamente o las condiciones en las cuales se va a generar una licitación o algo así, pues digamos que allí debemos ser cuidadosos con esos roles. Una vez, digamos que en este proceso de comunicación se logran llegar a acuerdos sobre cómo se va a ejecutar, lo que debe ocurrir es que se formula, o sea, se hace la formulación como inicial del anexo técnico y se hace, digamos que allí, una actualización del documento técnico de soporte. Y ese documento técnico de soporte eh, se debe socializar a cada uno de los promotores, dándoles pues el mensaje de, mire, llevamos X meses, 4, 3, 6 meses construyendo esta iniciativa, llegamos a estos acuerdos a través de estas mesas y a través de este documento, pues le contamos a usted qué es lo que vamos a ejecutar eh, y cómo se va, cuáles son los términos en los que se va a dar, eh, digamos que este proceso. Y luego de eso sigue la etapa contractual y luego la ejecución. En la alcaldía, pues hemos avanzado en este proceso sin novedades realmente, o sea, todas las áreas, ambiente, cultura, participación, hemos tenido por lo menos, y es importante decir que por lo menos una mesa de co-creación para cada iniciativa. En algunos casos, que es la mayoría de los casos, se han tenido 2 o 3 mesas de co-creación y los equipos ya todos están avanzando pues en la formulación de cada uno de sus proyectos de inversión. El equipo de ambiente ha realizado 10 mesas de co-creación, cultura ha realizado 10, participación 5, salud mental 2, deportes 4, mujer y género 8, infraestructura por las características que tiene la iniciativa, la ruta de participación a través de la que se ejecuta esto, pues infraestructura no hace mesas de co-creación, sino que simplemente en algún momento socializa
cómo se va a dar la ejecución con la comunidad en las zonas en donde se va a realizar la intervención, sea de parque, sea malla vial o sea andenes, bueno, lo que sea. Y desarrollo económico ha realizado 5 mesas, seguridad ha realizado 12 mesas de co-creación. En el sentido o en una de las preguntas que aparecía allí en el cuestionario, si tenemos alertas en relación con la viabilidad de la ejecución de las iniciativas. No, no tenemos ninguna. Por el momento, todas las iniciativas y los sectores nos han dicho que estas iniciativas son viables en su ejecución y pues desde ahora pues estamos todos en la formulación de cada una de ellas. Hemos solicitado en algunos casos conceptos a los sectores, en el caso, por ejemplo, de una propuesta de participación justamente para revisar cuáles son las condiciones que podríamos tener en cuenta allí para la ejecución de la iniciativa y también en el caso de seguridad, ha solicitado un concepto pues al sector para asegurarnos de que efectivamente sea pues viable la ejecución de la propuesta. Pero por el momento no hemos tenido mayores alertas relacionadas con el tema. Eso quiere decir, y de acuerdo con lo que el alcalde pues nos ha encomendado, digámoslo así, a cada uno de los líderes de área, la idea es avanzar lo más rápido posible en la formulación para que terminando junio podamos tener ya todo pues listo para continuar avanzando y que todo esto que se temía desde el año pasado en términos de la ejecución y que estén dos presupuestos funcionando, pues, que hemos conversado con ustedes en otros espacios, pues no ocurra. Entonces, pues esto es 2025, implementación proyectada, mejor dicho, diseñadas en 2025, ejecutadas para 2026. No, no, esas son las que se están formulando ahorita. Las que se construyeron el año pasado que se ejecutan en esta vigencia. Si la pregunta, por ejemplo, que tiene Sergio es ¿qué ha pasado con las anteriores, las que se construyeron en 2024, que se comprometieron en 2025? Allí se han materializado hasta el momento 11 iniciativas. Eso quiere decir que pues de las que teníamos que ejecutar, hay 11 que ya están al día con proceso cerrado y todo perfecto. Y las demás están todas en ejecución, tanto las de infraestructura como pues las de las demás áreas. Si quieren, podría yo enviarles como ese reporte que enviamos a gobierno. Lamentablemente, lo estaba comentando hace un momento pues antes de que empezara la sesión con Michael, eh, la, la Secretaría de Gobierno tiene dispuesto aquí en el centro de gobierno local la actualización de cómo pues esto es una apuesta estratégica que tiene el distrito y cómo va a constructores locales en avance. Lamentablemente, a pesar de que este reporte nosotros lo hacemos mensualmente, no han cargado la información para 2025, pero pues estas son el proceso de 2021. 38 propuestas se materializaron, está materializado todo al 100%, en 2022 se materializaron 18, en 2023 24 y en 2024 22. En 2025 se debían materializar de acuerdo con el seguimiento que se hace, porque ahí hay una claridad que yo debo hacer, y es gobierno no le hace seguimiento a la materialización de las iniciativas de la ruta Transformalo local. Entonces, infraestructura no va a aparecer ahí, pero de las otras 46 que debíamos ejecutar, ya se materializaron 11, las demás están en ejecución. De esas que están en ejecución, hay varias que estaban en el seguimiento del mes pasado, o sea, abril, con un 70% de ejecución, y hay, digamos que algunas que están como por el 50% de ejecución allí.
tenemos un compromiso, digámoslo así, con la Secretaría de Gobierno porque ellos el año pasado nos solicitaron generar un plan de acción para la ejecución de lo de 2025 y el compromiso que nosotros establecimos allí fue que a junio pues teníamos como la intención de materializar el 100% del componente participativo del plan de desarrollo. Esperamos pues que se pueda allí cumplir con ese compromiso que tenemos en el seguimiento que estuvimos con gobierno allí. Curiosamente, Usaquén es la localidad que más iniciativas de presupuestos participativos ha ejecutado de 2025. Hay localidades que pues lamentablemente todavía esa ejecución la tienen en cero y nosotros pues con 11 pues vamos allí como punteando la materialización del componente participativo a través de esta estrategia. Eso es como lo que les quería contar sobre cómo ha avanzado constructores locales. Si tienen pues como preguntas, claramente pues estoy aquí para responderlas. Si son preguntas que de mucho detalle y siempre les menciono lo mismo, pues como muy técnicas sobre el contenido de la propuesta y su ejecución como tal, pues allí dentro de lo que se les puedo responder, pero pues básicamente nosotros en participación lo que hacemos es implementar la metodología y hacerle seguimiento, pero ya como el detalle pues solamente de las propuestas de participación les podría contar. Entonces, pues muchas gracias. Sí, claro, ya se la mando a David para que se la haga llegar. Gracias, Lina, pues por esta claridad. Ahí, de acuerdo al cuestionario, se da, digamos, respuesta a lo que se ha venido trabajando desde las sesiones anteriores, también sobre el tema de constructores locales. No sé si algún compañero tenga alguna solicitud, duda, pregunta. Oh, claro. Hágale, Edil. Gracias, presidente. Bueno, entonces nos dicen que esto es para ejecución 2026, Lina, ¿sí? Formuladas en el 2025 o construidas en el 2025. A mí no me queda claro porque expusiste las iniciativas generales, pero hablaste antes de enfoques diferenciales. Y por ejemplo, en el de salud mental solamente hay una iniciativa según lo que expusiste. ¿Eso es de enfoque diferencial o es de flexibilidad a qué componente presupuestal corresponde? Y esa es la primera. Y lo segundo es con respecto a la ejecución de ese presupuesto de la vigencia 2025 en términos de porcentaje. Cuando hablamos de que el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén comprometió el 99% de sus recursos de la vigencia 25, pero solamente giró el 50% de los recursos asignados a la vigencia 25, de acuerdo a lo que nos dijo aquí planeación. De ese 50% que se giró, ¿cuánto corresponde a Proyectalo Local o presupuestos participativos específicamente? ¿Sí? Tenemos ese dato, por favor, porque pues si hablamos de un 50% girado en la vigencia 25, de un 99% comprometido, es importante que miremos cuánto corresponde a presupuestos participativos específicamente de eso que se alcanzó a girar. Porque si hablamos que dentro de componentes flexibles e inflexibles, la asignación presupuestal del total del el plan plurianual de inversiones es 50% participativo, 50% inflexible, pues entonces si distribuimos ese 50% girado, pues entonces no sé cuánto se está ejecutando de Proyectalo Local en una vigencia presupuestal por parte del Fondo de Desarrollo Local. Y esa es una cifra realmente alarmante que no debe ser superior por allá al 15%, si te soy honesto. Gracias. ¿Alguien más va a solicitar el uso de la palabra? Ok. Si quieres, comparte la presentación. Tiene el uso de la palabra la de Liliana Uchere. Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera preguntar, Elena, con respecto al método por el cual se priorizan las iniciativas en términos de infraestructura. ¿Siempre ha sido así?
Sí, Eh, bueno, no, ahorita, si siempre ha sido así, me gustaría, por supuesto, conocer a detalle cómo se ha llevado a cabo esos presupuestos participativos con la vigencia 2024 y 2025, ¿sí? Eso me gustaría. Si ese ha sido el mecanismo. Por supuesto, también me gustaría conocer la manera en la cual se lleva la difusión de esas convocatorias para priorizar las vías y los parques. Cuál ha sido el nivel de asistencia de la comunidad para priorizar esas vías y esos parques. Me gustaría conocer las actas de seguimiento y trazabilidad para el proceso de priorización de infraestructura. Eso me gustaría conocer. Si no lo tienes a la mano, te pediría que por favor me lo hicieras llegar a mi correo. Gracias. ¿Sí? A mi correo, porque ese es el correo que yo tengo registrado aquí y en Secretaría de Gobierno. Así es que en ese orden de ideas, pues creo que pues digamos, la Secretaría, pues es como si no me llegara a mí. Así de sencillo. No porque él no haga su trabajo, sino porque pues obviamente se le suma el trabajo. Eso por ese lado. Me gustaría, por ejemplo, conocer, tenemos 4 iniciativas relacionadas con desarrollo económico. Esa es mi comisión hoy, desarrollo económico, y me gustaría saber cómo se está llevando a cabo ese proceso de construcción de esas iniciativas, esas 4 iniciativas. Por ende, también me gustaría conocer la apropiación financiera que, digamos, que prospecta cada una de esas iniciativas, ¿sí? Y cuáles son esas características puntuales para que sirva o pues para que yo pueda de alguna manera hacer un comparativo con el plan de desarrollo y saber si los indicadores son modificados o no son modificados en términos de subsanación a la necesidad. Me gustaría también saber con respecto a eso cuántas iniciativas o no sé cómo está articulado allí bajo el cumplimiento o en el marco más bien del decreto 430 del 2025 sobre las ULDER, ¿sí? Cómo van a ser, digamos, de alguna manera vinculadas, priorizadas, bueno, como cuáles son esos criterios, cuáles son esos elementos que le darán viabilidad y, por supuesto, cuáles son los propósitos, ¿sí? Aunque obviamente el decreto habla muy claramente sobre qué es o cuál es el abordaje, ¿sí? Cuál es el abordaje en términos de implementación, si no se ve como muy claro cuál sería como, como te dijera, como los rasgos necesarios para subsanar o para simplemente empezar a operar las famosas ULDER, ¿sí? Que son, pues, en términos rurales, lo más importante. Entonces, sí me parece como determinante eso. Si van a estar enfocados en el sector de las 4 iniciativas ciudadanas, o pues 4 presupuestos participativos del sector de desarrollo económico, o si por defecto esas ULDER van a ser vinculadas al sector diferencial de ruralidad, ¿sí? Eso me gustaría que me lo dijeras y también, por supuesto, la distribución en términos de apropiación financiera. Estas son mis preguntas. Gracias, presidente, muy amable. Gracias, Edilesa. Lina, yo tengo una pregunta. De las iniciativas de los parques, digamos, ¿cuál es digamos, el factor diferencial entre parques y el tema de infraestructura como tal para que aplicara como constructor local 2026? Y no sé si tenga las iniciativas ahí a la mano de todas las que nos mostraste para, digamos, verlas así como detalladamente, así a grandes rasgos. ¿Era eso? ¿Alguien va a solicitar el uso de la palabra? ¿No? Ya, listo. Creo que no es más. Entonces le damos el uso de la palabra a Lina. Muchas gracias. Listo, pues muchas gracias. Bueno, voy a responder las preguntas una a una como acabaron de hacer como eh, las intervenciones. Por un lado, pues el edil Sergio Cáceres tenía una inquietud relacionada con las propuestas de salud. Entonces, ahí hay varias cosas. Por un lado, recuerden que la meta de salud mental aparece en este plan de desarrollo. Una vez aparece en el plan de desarrollo, en el proceso de 2024, o sea, en Proyecta Local Presupuestos Participativos 2024, el alcalde programó la construcción de 4 propuestas para la ejecución de la meta de salud mental, que pues recientemente ustedes estuvieron en un par de comisiones relacionadas con eso. Esas 4 propuestas fueron, digamos que,
proyectadas en un solo proceso para la ejecución, pues para su ejecución. El año pasado sabemos ya que entonces se hizo el proceso, se hizo el convenio, bueno, el convenio no, comenzó pues el proceso contractual y comenzó la ejecución y sobre esa ejecución es que está como todo el tema. Ajá, exactamente, que está como todo el tema de, o sea, que dio origen a las sesiones pues que ustedes tuvieron aquí. En esa programación, pues les dije, fueron 4 propuestas las que se programaron, pero eso es 2024, 2025, está en ejecución todavía y pues digamos que allí el equipo de salud viene haciendo seguimiento a la ejecución, dadas las dificultades y pues un poco los comentarios que los proponentes mismos y la ciudadanía tuvieron frente a eso. Pues en esas mesas yo he estado allí muy atenta, he tratado pues de apoyar la gestión que el señor, el líder del proyecto, Jorge, pues ha llevado sobre este proceso como tal y desde participación hemos estado allí pues muy pendientes de lo que hemos pues podido y el alcance pues que tenemos también allí. Posteriormente, en el ejercicio 2025-2026, ya entonces se programa nuevamente la meta, pero no se programan 4 propuestas, sino que se programa pues solamente una propuesta, se programó para que a través de un diálogo general se generara una propuesta en esta meta. Y esa es la que va a estar en ejecución en esta vigencia, siendo una propuesta que continúa una de las que está siendo ejecutada del proceso 2025. Entonces, pues allí es importante pues tener claridad sobre ese tema de salud mental. Gracias, pero es que es precisamente eso lo que nosotros decimos. O sea, si allí vemos que hay una única propuesta que corresponde precisamente a lo que acabas de mencionar, Lina, pues entonces no es una iniciativa que esté concebida en el 2025 para ser ejecutada en el 2026. Porque nosotros aquí yo tengo la oportunidad de ver la iniciativa, o sea, qué se presentó, en qué momento se presentó, octubre exactamente del 2024, ¿sí? Y entonces, ¿por qué 2 años después apenas va a ser tenida como en cuenta o recogida en una licitación pública que pues generó 50.000 inconvenientes, como pudiste darte cuenta, ¿sí? Y que en ese orden de ideas, pues, si estamos presentando 2026, no logro entender esa parte. O sea, ¿por qué estamos revolviendo el 2025 con el 2026? ¿O era de las que estaba pendientes de ejecutarse y se introducen en las 45 propuestas que nos presentaste? No. Quisiera como un poquito de sí. claridad frente a eso. Gracias. Es diferente. Digamos que el proceso 2024-2025, lo que les dije es, listo, fueron esas 4, hubo una licitación, sí, no, inconformidades, pues quejas, maneras de responder, cosas por mejorar, ejecución de la propuesta. En eso estamos en lo de, pues en lo de ese proyecto como tal, que fue del proceso 2024 para ejecución 2025. Todavía está en ejecución porque pues sabemos que de esas 50 y pico de propuestas que se construyeron en 2024 para ejecución 2025, tenemos 11 materializadas y todas las demás todavía en ejecución. Eso es un proceso. Sin embargo, las de salud mental, esas 4 de 2024-2025 sí están en ejecución todavía. Ahora, ¿qué pasa? Como todos los años hay que hacer proyecta local presupuestos participativos para proyectar o hacer la planeación participativa de los proyectos de la siguiente vigencia. Entonces, cuando implementamos la estrategia del año pasado, el alcalde programó nuevamente la meta de salud mental, pero ya no con 4, sino con una sola, que es la que aparece en estas 45 que yo les estaba presentando. ¿Qué ocurre? Que muchos promotores tienen, digamos que, ideas de mediano plazo, digámoslo así,
Y en esas ideas de mediano plazo muchas veces pasa que, como en el caso, por ejemplo, de los corredores culturales, los promotores dicen, sí, parte 1 es esto, parte 2 es esto, parte 3 es esto, y entonces año a año se dan, digamos que a la tarea de proponer y priorizar la parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. En el caso de esta propuesta de salud mental que se deberá ejecutar este año, pues esa propuesta es la continuación de la que se está ejecutando del proceso 2024-2025. O sea, es como si fuera un componente que ya le incluye, o sea, una propuesta que le incluye otro componente a la iniciativa, pero pues que está, pues es diferente porque son de procesos de vigencias diferentes. Entonces, eso sí es importante tenerlo en cuenta. Se espera que el resultado pues, de esta licitación, como yo les decía, de acuerdo con lo que nosotros nos comprometimos con Secretaría de Gobierno, esperamos que la ejecución de ese contrato, resultado de ese proceso de licitación, se termine en junio para que inicie el otro proceso. Exacto, pues pues ahorita lo puedo como revisar con más detalle en términos de cuál es el porcentaje de ejecución de esas propuestas de esa licitación, o sea, esas 4 de salud mental que han tenido como tanto tema allí. Lo que yo tengo entendido en el seguimiento que nosotros hemos hecho es que efectivamente arrancó la ejecución de el contrato y se iban dando pues como las clases y los talleres que estaban contemplados dentro de la ejecución de esa iniciativa. Les cuento ahorita cuál es el porcentaje de ejecución de esas iniciativas como tal para que podamos pues digamos que hacernos una idea de cuándo terminaría, teniendo en cuenta que está este compromiso pues de avanzar la ejecución de 2024-2025 a finalizar junio de 2026. Para que efectivamente pues podamos decir que en el componente participativo, en Usaquén a junio de 2026, pues se dio como la ejecución del componente y se materializaron las iniciativas. Eso es como lo que esperamos. Eso mientras ocurre que arranca la ejecución de esa propuesta 2025-2026. Entonces eso, por un lado. Por otro lado, sobre la ejecución, pues sobre el componente presupuestal. El componente presupuestal, y allí en la presentación que yo les envié, hay una diapositiva oculta que, pues, que tiene esa información, no precisamente sobre cómo está en esta vigencia, sino el tema del componente participativo y gestión pública local. Sabemos que el componente participativo es 50% y que la ejecución de ese 50% se da principalmente a través de la ejecución de presupuestos participativos, principalmente, pero no únicamente. Tendría que preguntarle a planeación el porcentaje específico, pero en la medida en la que gran parte de ese presupuesto, gran parte de ese 50% se ejecuta a través de presupuestos participativos y presupuestos participativos comprometió en la vigencia anterior, pues tiene todas las propuestas en ejecución, ya unas materializadas, pues ese porcentaje pues ya está comprometido, digamos que al 100%. Obviamente, lo que les digo, no todo el componente participativo se ejecuta a través de presupuestos participativos. Casi todo, pero no todo, porque hay otras maneras de participación a través de las cuales se podría ejecutar. Entonces, eso en relación con las preguntas que hacía la edil Sergio Cáceres. En relación con las preguntas que tenía la edilesa Liliana Buccelli, allí hay varias cosas. Uno, tiene que ver con que por una parte, digamos que hay en las rutas diferenciales, nosotros tenemos en la programación, los alcaldes tienen como la autonomía de programar tantas metas como consideren
pues posibles para la ejecución de estas. O sea, la sugerencia que nos hacen es por lo menos programen una propuesta o una meta por cada grupo diferencial. Efectivamente, el alcalde, haciendo pues haciendo caso pues de la sugerencia que nos hacen desde gobierno, el año pasado programó pues por lo menos una para cada grupo diferencial, y en el caso de la ruralidad, efectivamente, allí hay un tema, y es este enfoque, es un enfoque que trae la administración de Carlos Fernando Galán como un enfoque prioritario en la intervención dentro del distrito, y empezamos desde que comenzó Bogotá Camina Segura y Usaquén Camina Segura a ver que ruralidad debería ser allí incluido como un sector, y en particular en presupuestos participativos. Eso digamos que, o sea, que trajo en la implementación como tal, uno, saber qué tipos de metas podemos nosotros incluir o programar para el enfoque rural. Porque allí nosotros tenemos unas metas de vivienda rural y esas cosas, pero eso no está dentro del componente participativo, entonces no se puede. Y pues allí trabajamos con unas metas de ambiente, unas metas de huertas, y pues el año pasado dijimos como, bueno, allí podemos ver cómo funciona una meta de esas en esta población. Cuando hicimos ese ejercicio y participaron algunas personas de la ruralidad, apareció el tema de la Sulder sobre la mesa como una iniciativa que no nos la presentan como una iniciativa que sea paralela al ejercicio de presupuestos participativos, sino que es como planeación diciéndonos, oiga, hay que conformar las unidades técnicas locales para la ruralidad, y dentro del plan que tenemos nosotros aquí en la localidad para avanzar en eso, ya completamos el proceso, ya tenemos los delegados ULDER allí como pues convocados, ya se hicieron las asambleas, ya... Tranquila. Siga, Ilesa, con la interpelación. Vale. Gracias. Mira, es que yo leí el decreto 430 es del 2024, ni siquiera es de septiembre del 2024, ni siquiera es del 2025. Entonces yo, pues inclusive le pregunté a la señora alcalde que por qué se estaba implementando hasta ahora, ¿sí? Realmente todo el 2025 debió haber tenido una cobertura, ¿sí? Y está direccionado única y exclusivamente a la soberanía y a la seguridad alimentaria. Así es que sí hay maneras de articular alrededor de la ruralidad, siendo una población diferencial, ¿sí? Teniendo en cuenta el decreto y, por supuesto, llamando a los delegados rurales, que pues está en cabeza, creo, que de los presidentes de juntas de acción comunal, ¿sí? Está en cabeza. No, digamos que ¿cuántos de nombre? Creo que son 5 o 3, ok, 5 o 3, 5. Entonces, en ese orden de ideas, pues en cabeza, porque pues obviamente hará alusivo o será alusivo o llevarán esto hacia la ruralidad, es decir, presidentes de Junta de Acción Comunal que hoy están en un punto georreferente de la localidad en términos rurales. Así es sencillo, son juntas. Entonces, en ese orden de ideas, no es para el presidente de Junta, voy a decir, de San Cristóbal Norte, no, eso es eso. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo no entiendo por qué la diferencia, sí, la diferencia, y cómo es que no está compatible si realmente va direccionado a que estas unidades o esta unidad local de desarrollo económico rural sea única y exclusivamente con una inversión en términos de soberanía y seguridad alimentaria, en términos de desarrollo, porque es que precisamente hablamos de desarrollo económico sostenible, ¿sí? Y para ello no hay otra cosa, es decir, allá no es el kit, allá no es, ¿sí? No, allá no es, allá son realmente actividades muy relacionadas con la ruralidad en términos de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues por eso hago la pregunta. Y si esas cuatro, dentro de esas cuatro, entonces, si no está en el sector diferencial, entonces las podemos encontrar en el sector
desarrollo económico, 4 iniciativas que tienes allí, que me parece importante que tengamos un poquito de, o Sí, prestemos claro. un poquito de atención a eso. Entonces, básicamente, gracias, señor presidente. Gracias, Edilesa. Efectivamente, digamos que realmente, y pues lo voy a contar tal y como, o sea, voy a describir lo que pasó en relación con lo de la Sulder. Eh, entiendo que, o sea, toda la implementación el 430 aparece pues en el radar, digamos, de las alcaldías el año pasado. Empezaron a citar a unas mesas para construir una metodología para la elección de las unidades técnicas locales. Curiosamente, pues digamos que allí nosotros pues pues con entusiasmo, al ser una localidad que tiene ruralidad, tratamos de acelerar un poco el proceso y de elegir a los representantes de Usaquén. Nos pusimos la meta de elegirlos antes de que se acabara pues mayo de 2026 y efectivamente hicimos las asambleas para elegir a los 5 representantes. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros el año pasado estábamos en el ejercicio de Proyecta Local Presupuestos Participativos, pensando en qué vamos a hacer con la ruralidad, a qué sectores, o sea, a qué personas vamos a llamar, qué metas vamos a programar, pues no sabíamos todavía nada de la implementación del 430, porque planeación distrital, a través de la dirección que se encarga de hacer ese ejercicio, de llamar a las alcaldías locales con ruralidad, como venga, ustedes tienen que elegir esto, pues no había hecho la convocatoria aún y eso hizo pues que no pudiéramos, digamos que articular ni entrelazar tanto los procesos. Sin embargo, yo creo que ahora, ya que tenemos los representantes elegidos y si quieren podemos en alguna sesión terminarles de contar en qué terminó la historia del Azul en Usaquén, podemos, digamos que ya tenemos la oportunidad de poder incluir estas otras metas en el componente diferencial para ruralidad de este año. Porque el año pasado dijimos, sí, trabajemos con una meta de huertas, pero este año podemos ya con una organización, pues a través de estos representantes que pueden organizar a la comunidad, se puede generar el espacio para que se haga efectivamente aquello que tú dices y es que la ruralidad tenga la posibilidad de generar procesos sostenibles para el desarrollo pues de esta zona de la localidad y que de esa manera pues la comunidad se beneficie de manera directa a través de este componente participativo. Eso digamos que sí es algo que pues que tenemos la intención de hacer. Hay un tema bueno, no toca lo diferencial, pero sí hay un tema que es importante y que en su momento, cuando tenga la información, lo socializaremos en este espacio, y es que sí tenemos anunciado de parte de la Coordinación General de Presupuestos Participativos que va a haber cambios en la implementación de Proyecta Local Presupuestos Participativos. Estamos a la espera de que se tome una decisión, pues como directiva, para poder saber cómo se va a implementar la estrategia este año. Puede cambiar mucho o puede tener unos cambios que son importantes, pero que no se notan tanto. Ellos nos decían que las propuestas, una era pintar la casa y la otra era tumbarla y construirla casi de nuevo, pero no sabemos